Que el Señor les bendiga esta tarde. Qué bueno es poder acercarnos ante el Señor, siempre con el deseo único de ser edificados, de ser alimentados y de ser fortalecidos en el Señor. Esta tarde sean bienvenidos cada uno de ustedes que están pendientes de este espacio. Qué bueno poder contar con su presencia, lo cual refleja un fino interés del consejo de la palabra del Señor. Una vez más, entonces, un saludo enorme para cada uno de ustedes que nos sintonizan en los diferentes lugares de acá de Sonsonate, como en diferentes lugares en San Salvador y en todo lugar que este video pueda llegar y tener así entonces la oportunidad de poder escucharlo. Quiero inmediatamente entonces el poder leer el pasaje que en esta oportunidad hemos de reflexionar. Este se encuentra en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 26. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 26. Y nos dice la palabra del número 10 y el versículo número 18. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 8 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y Usías, a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, a los sacerdotes que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será delante de Jehová Dios. Damos la lectura en esta oportunidad y déjenme quizás el contexto histórico de estos dos versículos para decirle que el capítulo 26 nos relata el reinado de el 10º rey de Judá, el cual se llamaba Usías. Y dice la palabra de Dios en este capítulo 26 que él reinó durante 52 años sobre Judá, sobre Jerusalén. En verdad, los años que este rey gobernó fueron muchos, tan solamente atrás de Manasés, que la Escritura nos dice que fueron 55 años. En otras palabras, Usías tuvo la oportunidad de poder reinar muchos años bajo la dirección o bajo la luz de Dios, y sobre todas las cosas tuvo la oportunidad de poder hacer las cosas conforme al Señor. Los primeros versículos de este capítulo 26 nos dicen que Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y que persistió en buscar al Señor de algún tiempo. Lo interesante de este rey es que también la Escritura nos dice cómo fue respaldado, cómo fue auxiliado ante todos aquellos enemigos que se levantaban contra el reino de Judá. Por eso nos detalla diciendo que Usías derrotó a los filisteos, derrotó a los árabes y también derrotó a los amonitas. Fue en gran manera un hombre que Dios lo usó para construir, para levantar torres de defensa, para poner murallas sobre las ciudades, hizo estanques y una serie de construcciones que rápidamente le ganaron la fama no solamente en sus alrededores, sino que fue conocido aún hasta lugares lejanos como el mismo Egipto. Lo que podemos ver en otras palabras es que todos los logros de este rey lo hicieron sumamente famoso. Tuvo éxito en todas las cosas que él emprendía, y su éxito radicó tanto en aquellas condiciones de guerra como en las condiciones de paz. En otras palabras, Usías fue ricamente bendecido por la gracia del Señor.
entonces podemos decir que Uzías vino a ser un rey que tenía el favor del Señor y que tenía el respaldo del Señor. En cualquier empresa que él se destinaba, que él emprendía, podía ver cómo el Señor le usaba, podía observar claramente cómo el Señor también le favorecía en todo, dándole el éxito, dándole la victoria. Pero la historia lamentablemente no termina como uno se pudiera imaginar. Es decir, un hombre usado, un hombre respetado, un hombre sumamente conocido, pensaríamos que tuvo un final feliz. Mas la Escritura no nos dice eso, sino que la Escritura nos enseña de que Uzías vivió sus últimos años alejados del palacio, en una casa en soledad, porque él tenía lepra sobre su cuerpo. También la Escritura nos dice que no fue sepultado en el espacio donde sepultaban a los reyes de Judá, sino que en cambio fue sepultado en el campo. Ahora, ¿por qué Uzías terminó sus años en semejante condición? ¿Qué es lo que hizo que Uzías no terminara sus años como uno pudiera habérselo imaginado? Y la respuesta la encontramos en estos versículos que hoy hemos leído, porque se nos dice que un día Uzías quiso entrar o entró en el templo del Señor y él quiso ofrecer incienso a Dios. Y la Escritura también nos dice cómo los sacerdotes se pusieron enfrente de él juntamente con el sacerdote Azarías y le dijeron: tú no puedes entrar en el templo y mucho menos no puedes ofrecer incienso delante del Señor. Ellos le dicen: los únicos que están habilitados para semejante oficio son los hijos de Aarón, los sacerdotes que por descendencia les corresponde y por llamamiento correspondía hacer esta función. Lo que nosotros entonces vemos es un acto de desobediencia que, si somos cuidadosos en el relato de este capítulo 26, se nos dirá que el corazón de Uzías se llenó de soberbia, es decir, se hizo altivo. Y la altivez, la soberbia, le llevó entonces a hacer semejante atrocidad. Dios le había dado muchas cosas a Uzías. Dios le había dado poder, le había dado talentos, le había dado capacidad, le había hecho famoso. Lo único que el Señor no le había dado a Uzías era el hecho de poder entrar en el templo y ministrar ahí en ese lugar, ya que eso era exclusividad de los sacerdotes. Eso entonces es lo que el relato nos enseña y nos dice que a causa de su soberbia, el Señor le castigó con una lepra que inmediatamente se presentó en su frente y entonces quedó leproso para toda la vida. Es que lo que estaba sucediendo es que Uzías olvidó todo lo que Dios le había dado hasta ese momento. Y parece ser que Uzías quería más. No le bastaba la gracia, no le bastaba la sabiduría, no le bastaba las grandes virtudes, las capacidades, los talentos. No le bastaba el respaldo de Dios para derrotar a los enemigos. Parece ser que no era suficiente el que pudiera prosperar en su reino. Parece ser que no le bastaba la fama que hasta ese momento había alcanzado, sino que Uzías todavía deseaba más, quería más. Estaba, en otras palabras, inconforme. Por eso dice la palabra que cuando él entró en el templo y fue confrontado por los sacerdotes, él se llenó de ira, se enfureció. Él no se sintió con una actitud de humildad, no tomó una postura humilde, sino por el contrario se indignó, se molestó
Y ante esa molestia, inmediatamente viene la intervención divina de Dios. Entonces, lo que podemos ver en el relato es que la soberbia se apoderó del corazón de Uzías. Pero más allá de eso, que es sumamente evidente, también es interesante algo que se esconde en estos versículos de la palabra de Dios. Y lo que podemos ver es cómo el corazón de Uzías le faltó gratitud a Dios por todo lo que Él le había concedido. Parece ser, cuando nosotros leemos todo este capítulo, no encontramos de parte del cronista una expresión de gratitud de parte de Uzías. Parece ser que Uzías sencillamente estaba muy acostumbrado a salirse con la suya. Parece ser que Uzías todo lo que quería lo obtenía. Parece ser que Uzías alcanzaba aquello que se proponía. Y quizás en esa misma actitud de victorias y de éxitos, estaba tan habituado y tan acostumbrado que se le olvidó darle gracias al Señor por toda esa benevolencia obtenida. Ahí es donde yo quisiera reflexionar en esta tarde y dejar en el corazón de cada uno de ustedes, queridos hermanos, cómo muchas veces nosotros podemos enfocarnos a querer más en la vida, a querer obtener más, sin percatarnos o quizás olvidándonos de todas aquellas cosas que el Señor, en su infinita bondad y en su gran misericordia, nos ha concedido, nos ha dado a cada uno de nosotros. Es que lo que pasa es que uno llega a acostumbrarse a un modo de vida. Es que lo que sucede es que uno se habitúa a tener éxito en cualquier cosa que emprenda. Es que lo que pasa es que uno puede llegar a sentir que es normal ir de victoria en victoria, de éxito tras éxito. Quizás se vuelve normal el hecho de poder alcanzar con creces todos aquellos deseos de nuestro corazón. Y quizás en eso que se vuelve normal, rutinario, sin percatarnos podemos olvidar darle gracias al Señor por todas esas cosas. Y cuando eso sucede, entonces corremos el riesgo de comportarnos como Uzías, porque él quería sencillamente entrar en el templo. Él sabía que no podía hacerlo, pero si todo lo había alcanzado, entonces, ¿qué le costaba sencillamente entrar por sí mismo y ofrecer incienso? Y ya no a través de sacerdotes, sino hacerlo él mismo. Ahí hay una gran lección para nosotros. Y es que no podemos obtener todo en esta vida. Quizás nosotros desearíamos alcanzar muchas cosas. Y dentro de esas cosas, por supuesto, Dios en su generosidad nos las concede, nos la da, nos permite tener éxitos, nos permite un nivel de vida, nos permite quizás tener cierta seguridad física, económica, emocional. Dios en su misericordia lo hace porque nos ama. Pero qué terrible es cuando quitamos la mirada de ese gesto de gratitud a Dios y comenzamos a enfocarnos en aquellas cosas que no tenemos, en aquellas cosas que deseamos y no las hemos alcanzado. Entonces nos convertimos primeramente en personas insatisfechas, en personas murmuradoras, en personas que no estamos conformes, en personas que siempre queremos más y que como no lo hemos obtenido, hablamos, señalamos, criticamos, nos sentimos incómodos porque quizás otros lo tienen y nosotros no lo hemos alcanzado. La insatisfacción en el corazón es terrible. Nos hace actuar de tal manera que demuestra nuestra vida espiritual, demuestra nuestra condición de comunión con el Señor. Exactamente eso le sucedió al pueblo de Israel recién salido de Egipto. Se sentían inconformes, pues no querían más el maná que Dios les había enviado. Ellos querían la abundancia de Egipto, los alimentos de Egipto, sin darse cuenta que Dios había sido bueno, generoso con ellos.
Eso es lo que muchas veces pasa con nosotros. Quizás nos acoplamos, quizás hoy sentimos un tanto cansados, aburridos. La condición en la cual hoy estamos es que hemos estado acostumbrados a la libertad. Es que hemos estado acostumbrados a salir de nuestros hogares. Es que hemos estado acostumbrados a movernos, a hacer una y mil cosas. Es que hemos estado acostumbrados a una vida muy independiente y ocupar nuestros hogares quizás solamente para descansar. Y posiblemente muchos de nosotros a estas alturas de la condición en la cual nos hallamos, de confinamiento y de aislamiento social, podemos comenzar a sentirnos insatisfechos, inconformes. Posiblemente expresamos malestar. Quizás decimos: qué barbaridad, ¿por qué se está haciendo esto? Yo ya no aguanto, yo ya no soporto. Yo no sé por qué las personas inventan una y mil cosas. Por supuesto, lo decimos porque nos han sacado de nuestro confort. Lo decimos porque nuestra vida cotidiana ha cambiado. Lo decimos porque quisiéramos tener todas aquellas libertades y todas aquellas cosas que antes hacíamos y hoy ya no las tenemos por este momento. Entonces, nos volvemos señaladores, nos volvemos detractores, entonces nos volvemos inconformes, entonces nos volvemos insatisfechos y al estar en esa actitud somos amargados, criticamos injustamente, señalamos sin tener argumentos sólidos y consistentes, cuando lo que deberíamos de tener es una postura diferente, cuando lo que Dios nos llama es a ser agradecidos por lo que hoy tenemos. Es que Uzías lo tenía todo, es que Uzías era un gran hombre inteligente, es que Uzías era un hombre que en verdad que él no había alcanzado este hombre. Lo único que él no podía tener era entrar en el templo y ministrar ahí. Eso era todo. Entonces lo que refleja es que no supo agradecerle a Dios por todo lo que él había hecho, por todo lo que tenía. Así podemos nosotros quizás caer en ese mismo pecado, en ese mismo error. Si somos muy superficiales para ver el texto, sencillamente podemos pensar que fue desobediencia o que fue soberbia. Pero detrás de la desobediencia y detrás de la soberbia se encuentra la ingratitud, se encuentra la falta de agradecimiento. Detrás de todo eso se encuentra el hecho que Uzías no supo agradecerle a Dios por todo lo que hasta ese momento él le había dado. Es que quería más, no estaba conforme, no estaba satisfecho. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de este pasaje? Lo que podemos aprender es que debemos demostrar gratitud a Dios por la vida que tenemos, porque el Señor no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Lo que debemos de hacer es tener una actitud que refleje agradecimiento al Señor por el aire que hoy tenemos. Estamos en una casa reducida, limitada, pero no estamos en un hospital. Estamos cansados ya de nuestra cama, pero no estamos en la cama de un hospital. Es que no nos percatamos del aire que respiramos, pero no estamos en una máquina conectados recibiendo aire a través de ella. Es que deberíamos de darle gracias a Dios. Es que quizás sí ha cambiado nuestra realidad de vida, pero estamos con vida, pero todavía podemos alabar al Señor. Pero todavía podemos cantarle, todavía le podemos sentir, estamos en nuestros hogares. ¿Cuántas personas no desearían en este momento estar en sus casas? Pero quizás están esforzándose, arriesgando sus vidas, y otras en los hospitales, agonizando en condiciones terribles. Y otras están comenzando a padecer los efectos de esta pandemia. Pero usted y yo nos sentimos inconformes, pero usted y yo nos sentimos insatisfechos porque se nos ha coartado la libertad que teníamos. Podemos quizás no salir de nuestros hogares, pero la libertad la poseemos, no una libertad física, sino la libertad en el Señor, la libertad en el Espíritu, la libertad para adorar a nuestro Cristo, para exaltar su nombre.
Debemos de ser más agradecidos con el Señor. Debemos de tener la capacidad de acoplarnos a esta realidad que vivimos y encontrar la bendición de la vida y estar satisfechos y saber que esto pronto pasará y que en medio de esta situación jamás el Señor nos abandonó, jamás el Señor nos dejó. Eso es lo que Dios espera, queridos hermanos. A eso es lo que Dios nos llama esta tarde. A que tengamos un corazón sumamente agradecido por lo que hoy estamos viviendo acá. Quizás usted tenga familia que está en otro país, en situaciones de emergencia críticas, en algún hospital, y usted está orando por esa familia, pero usted está sano, pero usted está en su casa. Eso es suficiente motivo y razón para agradecerle al Señor. Y los que están enfermos, y los que están agobiados, y los que están en tribulación, poderoso es nuestro Dios para sacarlos adelante. Poderoso es nuestro Cristo para abrir ventanas en los cielos. Poderoso es nuestro Dios para dar abundante y generosamente, mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Poderoso es Dios para consolar el corazón entristecido. Poderoso es Dios para traer esperanza. Poderoso es Dios para dar provisión. Poderoso es Dios para hacer de nuestros corazones unos corazones llenos de paz, de tranquilidad y de reposo. Por eso tenemos que estar agradecidos al Señor. Hoy en la mañana pudimos contemplar el sol salir. Y hoy, a estas horas de la tarde, estamos contemplando cómo la noche está llegando a su inicio. Si eso no lo valoramos, si no valoramos la quietud, si no valoramos la vida, si no valoramos el tiempo de familia, entonces no va a poder valorar las otras cosas. Entonces no va a valorar otras cosas, quizás mayores o menores, porque no logra valorar lo que es la esencia de la existencia. Que Dios esta tarde, querido amigo, querido hermano, nos ilumine, nos guíe con su Santo Espíritu para que tengamos una actitud de paz, de satisfacción, una actitud de agradecimiento por este día, un nuevo día, por el día de mañana, por cada día que viene. Señor, muchas gracias. Aquí estoy. No me has dejado, no me has desamparado en medio de tanta peste, de tanta zozobra, en medio de tanta enfermedad, en medio de tantas tinieblas. Tus manos me protegen. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Adelante, hermanos. Adelante, que Dios no nos ha dejado. Tengamos ese corazón. Desarrollemos esa actitud y Dios sabrá recompensar a su tiempo, pues Él no tardará. Bendiciones, que el Señor les cubra con su gracia y con su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.